En la sección de Vayaquel, los Jajamim hacen una hermosa interpretación. Así empieza la sección de Vayaquel. Vayaquel Moshe et kol adat bnei Israel. Moshe reunió a toda la congregación de Israel. Eso es para allá Vayaquel. ¿Cómo termina la para allá anterior de Vayaquel, la para allá de Kitisa? Termina con el episodio que nosotros conocemos, que Moshe Rabbenu desciende del monte Sinaí con su rostro radiante. Berau bnei Israel pnei Moshe kikaran or. Moshe descendió del monte Sinaí con un esplendor, con un rostro lleno de luz. Jajamim preguntan, a raíz de la base que nosotros conocemos, que cuando hay dos episodios en la Torá, evidentemente nos viene a enseñar algo, la juxtaposición. Cuando hay dos episodios, algo nos viene a enseñar. Y Jajamim preguntan, ¿qué tiene que ver que la Torá la semana pasada en Kitizá termina con el concepto de que Moshe Rabbenu baja con la cara iluminada y empieza que Moshe Rabbenu enseñó y llamó a todo el pueblo de Israel, Vayaquel Moshe, y les enseñó las leyes del Shabbat, Vayaquel Moshe, y dijo, Sheshet Yamim teaseh melajá, 6 días vas a trabajar, y el séptimo Shabbat. ¿Qué tiene que ver una cosa con las otras? Los dos episodios que la Torá lo trae, uno aledaño del otro. Explican los Jajamim que cada persona, cada Yehudí, en Shabbat irradia la luz del Shabbat, irradia la luz de la espiritualidad. Ese es el punto en común, esa es la relación. Así como Moshe Rabbenu iluminó su rostro al bajar de Sinaí, y sigue hablando la Torá de las leyes del Shabbat, Moshe Rabbenu reunió al pueblo de Israel y les enseñó las leyes del Shabbat. Así también a cada Yehudí no es lo mismo una persona, no es lo mismo en realidad el mundo 6 días que el séptimo, es otra cosa. Irradia la luz del Shabbat, la luz espiritual del Shabbat en cada Yehudí. Lo que debemos entender está perfecto, entendemos que el Shabbat es un estatus diferente, entendemos que irradia una luz especial como ya estudiamos varias veces, pero debemos entender por qué dice la parashá Vayaquel Moshe, Moshe los reunió. La pregunta es más profunda. Explican los Jajamim que el Shabbat es algo intrínseco al Yehudí. Así como hay algo, en hebreo se llama Musar Tivi. Hay un Musar Tivi. Hay una naturaleza general en los seres humanos, un inconsciente que todos tenemos. Por ejemplo, el famoso no robarás o no matarás. La persona normal, una persona civilizada, se relucta de no matar y de no robar. Eso se llama Musar Tivi. Ahora, eso es en la generalidad de los seres humanos. Explican los Jajamim, en el Yehudí es el Musar Tivi cumplir Shabbat. El Yehudí sabe que Shabbat es algo especial. Por naturaleza el Yehudí se cuida de no profanar Shabbat, de cumplir este Shabbat, como dijimos antes, que el Shabbat en sí es algo especial. Entonces preguntan los Jajamim si realmente el Shabbat es algo especial. ¿Para qué Moshe Rabbenu tuvo que reunir? Vayaquel Moshe kol adat bnei Israel. Moshe Rabbenu juntó al pueblo de Israel para explicar las leyes del Shabbat. Aparentemente no lo tiene que reunir, porque es algo que se aprende normalmente. Explican los Jajamim que es verdad que el Shabbat se aprende normalmente, pero muchas veces el concepto del Shabbat, como todos los conceptos espirituales, están un poquito dormidos, aletargados. ¿Y qué es lo único que lo despierta? Vayaquel Moshe, como claramente dice el Midrash, que Vayaquel, sobre la palabra Vayaquel Moshe, se aprende un montón de cosas muy bonitas. Sobre la palabra Vayaquel Moshe significa que Shabbat es un momento propicio, Vayaquel, para juntar a los Yehudim. Así dice el Midrash, Makil Keilot, Berabim, que Shabbat es un momento para reunir el Rab, tiene que juntar a la comunidad en Shabbat y explicarles las palabras del Shabbat, enseñar las leyes del Shabbat. Entonces acabamos de explicar dos
hermosas fuentes y vamos a unir una con la otra. Explicamos entonces que los Jajamín traen que la luz del Shabbat, la luz de la Beor Paneja, la luz del Yehudí en Shabbat, es especial. ¿De dónde se aprende? Dijimos, porque de Moshe Rabbenu, la Parashá Kitizá termina con el rostro radiante de Moshe y ahora Vayaquel empieza con el Shabbat. Muy bien, este es un hermoso midrash. Hay otro midrash que Vayaquel Moshe es Makil Kelot Berabim, que en Shabbat, y se hace justamente extensivo para todas las leyes, el Rab tiene que juntar a la comunidad y hablarle de la Torá. Por ejemplo, ahora viene Pesaj, hay que hablar de Pesaj, y viene Shabbat y hay que hablar de Shabbat. Entonces, la pregunta que hicimos antes, y vamos a reiterarla, ¿para qué hace falta hablar de las leyes de Moshe Rabbenu? Tuvo que reunir, así dice la Parashá, y enfatiza el tema de Vayaquel, si en realidad, dijimos anteriormente, que el Shabbat es Musar TV en el Yehudí. Shabbat es algo natural que el Yehudí cumple. Entonces, ¿para qué hace falta reunirlos y explicarle algo que es intrínseco al ser humano? Dijimos antes que es verdad que es intrínseco al ser humano, pero muchas veces está aletargado, a veces está atrofiado, a veces está dormido. ¿Y qué es lo único que despierta? Explican los Jajamí. ¿Qué es lo único que puede despertar el concepto del Musar TV? Cuando está dormido, cuando está letargado, Vayaquel Moshe, cuando el Rab explica, cuando se explican las leyes del Shabbat en este caso. La Torá tiene esa fuerza, la Torá tiene esa potencia de despertar lo intrínseco, lo despertar lo natural. Es verdad que está natural, pero está dormido, aletargado. Lo que despierta justamente el Musar TV, la naturaleza humana, es el Vayaquel, la Torá, cuando se hablan palabras de Torá, y eso descubre, porque generalmente estamos hablando, como hablamos antes, estamos diciendo que por un lado es natural el concepto de Shabbat, pero muchas veces vemos que no es tan natural, que muchas veces se pone en tela de juicio el concepto del Shabbat. Y acá nos dice cuál es la manera de despertar, de sacar un poquito ese aletargamiento, es por intermedio del estudio de la Torá Berabim. Como muchas veces, vamos a dar un ejemplo que trae el Midrash. El Midrash trae que nosotros sabemos que uno de los nombres de Shlomo HaMelech era Kohelet. El tercer libro que escribió Moshe Rabbenu, el famoso que se traduce en castellano Eclesiastés, es Kohelet. Y explican los Jajamín por qué se llama Kohelet, Keilah, Kohelet. Explican claramente el Midrash que Shlomo HaMelech dijo Kohelet, el tercer libro que escribió, y se aprende para los demás libros también, Keilot Berabim, explicando a la gente. Es verdad que Eclesiastés es un libro de consejos, es un libro de enseñanzas. De hecho, sea paso, es el último libro que escribió Shlomo HaMelech ya en su ancianidad, justamente explicando el consejo a la gente cuando ya una persona es grande y entiende por dónde pasa la vida, Ebel Abalim. Eso explican los Jajamim, que Shlomo HaMelech lo hizo Bekeilah, lo hizo a la gente. Y ¿cuál es el concepto de decirlo Berabim? ¿Cuál es el concepto de decirlo en la multitud de la gente? Está la asistencia divina. Como nosotros sabemos que cuantos más Yehudim hay, más se revela la Shejiná. Y cuanto más se revela la Shejiná, más inspiración tiene la persona. Como encontramos este concepto, sigue diciendo el Midrash, lo encontramos en referencia a David HaMelech, el rey David HaMelech, en el Salmo 40, nos dice, Basarti tzedek bekal rab, Besarti tzedek, así dice el Salmo 40:10, Bisarti tzedek bekal rab, viene a traerle una buena noticia en comunidad. Y explican los Jajamim que no solamente que David HaMelech, el rey David, enseñaba Torá. El rey David llegaba a una inspiración tan grande que decía Torá original, salían cosas alajot originales que no se sabían hasta el momento. Y de acá se aprende, dice el Midrash, Bisarti tzedek bekal rab. ¿Sabes por qué Bisarti tzedek? ¿Sabes por qué te vengo a traer una buena besurá, una buena noticia? Bekal rab, porque estoy con la comunidad. Y eso que estoy con la comunidad se revela mucho más en la Shejiná. Y si se revela mucho más la presencia divina, hay más inspiración y justamente uno está más
conectado. Lo vemos en Coelet, que explican los Jajamí, como dije antes, que no solamente el último libro de Shlomo Amelech lo dijo Bekeilá, sino también los libros anteriores. También se aprende que Shlomo Amelech, todo el Eclesiastés y los Proverbios y el Shir Yashirim, el Cantar de los Cantares, todos los libros de Shlomo Amelech lo hizo Bekeilá. ¿Por qué? Porque eso trae una inspiración. ¿Por qué? Porque está la comunidad en unión. Y cuando está la comunidad en unión, escuchando las palabras de la Torah, eso trae Shejiná y eso trae inspiración. Y en Shabbat nosotros decimos en la tefilá de Shabbat, Ismach Moshe bematanat Helko. Así está escrito en el Sidur. Moshe se alegró con el regalo que Hashem le hizo. ¿Cuál es el regalo que Hashem le hizo? Dice acá, Kelil Teferet Berosho, Hashem le dio un regalo, una corona. Beamadó lefaneja, Ushnei Lujot Banim, Benakatu Baer Shmirat Shabbat. Entonces, sobre este enunciado, sobre este texto que nosotros decimos en la tefilá de Shabbat, está explicado que Moshe Rabbeinu, cuando bajó del monte Sinaí, como vimos anteriormente, bajó con un Kelil Tiferet Berroshó, con una corona. ¿Y por qué bajó con una corona? Con la corona del Shabbat. ¿Qué es esto? Explican los Jajamim. Nosotros estudiamos en Parashat Kitizá que cuando Hashem nos entregó la Torah, vinieron los malajim, vinieron los ángeles y le dieron a cada Yehudí dos coronas, uno por Naseh y otro por Nishma. Haremos y entenderemos. Cada Yehudí tenía coronas, pero cuando se hizo, nosotros sabemos, la parashá anterior, parashá Kitizá, cuando se hizo el becerro de oro, Hashem dijo que saquen esas coronas. Y cada Yehudí, Hashem le sacó las coronas. ¿Y a quién se la entregó? Se la entregó a Moshe Rabbeinu. Y esas coronas es esa luz espiritual que estamos hablando nosotros, que brilla en Shabbat. Eso es lo que hablamos antes. Esa luz, y eso es lo que dice la tefilá, Ismach Moshe bematanat Helko. Moshe se alegró con el regalo. ¿Qué regalo le hizo a Hashem? El regalo que primero, en verdad uno podría preguntar, el regalo se lo dio al pueblo de Israel. Es verdad que el regalo se lo dio al pueblo de Israel, pero el pueblo de Israel pecó con el becerro de oro. Hashem le sacó las coronas que le había dado y se las dio a Moshe Rabbeinu. Ismach Moshe bematanat Helko. Y ese es el regalo que Hashem le hizo a Moshe Rabbeinu, que tenía esa luz especialmente en Shabbat. Y culmina el Midrash diciendo, pero no se aflijan, porque hay un pasuk en Isaías 35, que dice, Besimhat Olam al Rosham, que cuando venga el Mashiach y Hashem nos traiga todo a la querida y bendita tierra de Israel, vamos a ir a Eretz Israel, Besimhat Olam al Rosham, con la alegría eterna sobre nuestras cabezas. Upidoe Hashem, vamos a volver, los exiliados, los cautivos van a volver a la tierra de Israel. Ubaú Betzion Beriná, y todos vamos a volver a Zion, a Jerusalén, a Jerusalén, Beriná, con alegría. Besimhat Olam al Rosham, con la alegría en nuestras cabezas. Explican los Jajamín qué significa con las alegrías en nuestra cabeza. Que Hashem nos va a devolver las coronas que nos sacó en el monte Sinaí, se las dio a Moshe Rabbeinu. Y cuando venga el Mashiach, esas coronas van a ser devueltas al pueblo de Israel. Esa es la luz del Shabbat, explican los Jajamim, que no es lo mismo el cielo en Shabbat que en el día de la semana, y no es lo mismo cada persona en Shabbat que en el día de semana, como hablamos antes, pero eso está oculto. ¿Por qué está oculto? Porque la persona tropezamos con el becerro de oro. Como explican los Jajamim, que hay un pasú que dice en la Torá, en Dvarim, en el quinto libro de la Torá, está escrito Kishem Hashem Nikra Aleja, Birumi Meka. Está escrito que el nombre de Hashem está sobre nosotros. Kishem Hashem Nikra Aleja. Cada Yehudí tiene el nombre de Hashem sobre él. Birumi Meka. Y todo el mundo le tiene pavor, le tiene temor al pueblo de Israel. Explican los Jajamim que si nosotros no hubiéramos hecho el becerro de oro, con ese Shem Hashem, con el nombre de Hashem que está dentro nuestro, hubiéramos entrado fácilmente y plácidamente en la tierra de Israel sin ninguna guerra y sin ningún disparo y sin ningún flechazo y sin ningún tiro. ¿Qué es lo que pasó? Que estuvimos tanto tiempo en la época de Yoshua bin Nun para poder conquistar la tierra de Israel. ¿Cómo puede ser que el enemigo no se cae de bruces delante de un Yehudí? Que Shem Hashem Nikra Aleja, que sobre cada Yehudí está escrito que el nombre de Hashem está sobre él.
justamente, es verdad que el nombre de Hashem está sobre él, antes del becerro de oro, pero una vez que se hizo el becerro de oro, Am Israel bajó al nivel de que cualquier persona, Haz ve Shalom, lo puede pisar. Pero cuando venga el Mashiach, dijimos antes, Besimchat Olam Rosham, la alegría va a estar sobre nuestras cabezas. ¿Qué significa que la alegría va a estar sobre nuestras cabezas? Que va a volver, va a retornar esa luz divina. Entonces, y así decimos nosotros en el Kiddush, Vivarej Elohim et Yom Hashvi v'Kadesh Oto. Y Hashem bendijo al séptimo día y lo santificó. Explican en el Midrash qué significa con qué lo bendijo y qué significa con qué lo santificó. Vivarej Elohim, Hashem bendijo al Yom Hashvi, lo bendijo con una luz especial. V'Kadesh Oto, ¿y con qué lo santificó? Con una luz especial. Quiere decir que Vivarej con una luz especial, V'Kadesh con una luz especial. Y así también está traído en Parashat Ki Tisa, el Shabbat es una señal, Beni un ben bene Israel, oti leolam. Así dice que es una señal, oti es una señal. ¿Cuál es la señal? ¿Cuál es el pacto? El pacto se ve plasmado en algo empírico. ¿Cuál es el pacto? Como dice la Torah de vuelta, Beni un ben bene Israel, oti leolam. El Shabbat es un pacto, el Shabbat es una señal entre Hashem y el pueblo de Israel. ¿Dónde se ve la señal? La señal se ve en la luz que irradia, como dijimos al principio, que no es una luz natural de todos los 6 días, sino es una luz especial. Entonces, Veibarej con una luz, Veikadesh con una luz, y es una señal, Kioti Leolam, Ot es una señal, la señal de esa luz que brilla en cada Yehudí. Entonces una persona puede preguntar, ¿no se ve esa luz? Evidentemente que no se ve esa luz, ¿por qué? Porque por intermedio de las transgresiones del pueblo de Israel, específicamente el becerro de oro, esa luz, esa corona, digamos, Hashem la sacó y se la dio a Moshe Rabbenu. Pero cuando los Yehudim cumplimos el Shabbat y va a venir el Mashiach, esa luz va a regresar al pueblo de Israel. Entonces, con todo lo que hablamos hasta ahora, se va a entender el motivo por el cual la parashá se llama Vayakel. Moshe Rabbenu exhorta al pueblo las leyes del Shabbat. La luz del Shabbat, terminamos con luz y empezamos con luz. La luz de Moshe Rabbenu y la luz de cada Yehudí Shabbat. Entonces la pregunta es, ¿para qué hace Vayakel? ¿Para qué Moshe Rabbenu los reunió? Si ya intrínsecamente tenemos luz. Explica justamente que la Keilah, explica el Midrash, explicamos antes que la Keilah es justamente la congregación para explicar las leyes del Shabbat. Y cuando se explican las leyes del Shabbat, ilumina el Shabbat. Y sacamos y radiamos esa luz que está intrínseca, esa luz que está dormida, que está letargada, la sacamos justamente que emerja para afuera. Entonces así va a ser, que si los Yehudim cumplimos el Shabbat, vamos a generar esa luz. Kishem Hashem Nikra Aleja, que el nombre de Hashem está evidentemente sobre nosotros. Beirum y Meca, y todo el mundo nos va a respetar, y todo el mundo nos va a querer, y todo el mundo va a aceptar evidentemente que Am Israel en la tierra de Israel. Como dijimos anteriormente, que decimos en la tefilá, Ismach Moshe bemetanaj el Koa. Moshe está contento con el regalo que Hashem le hizo en el Shabbat. Como dice acá la tefilá, que una corona sobre su cabeza. Aparentemente la corona de todos los Yehudim. No, es verdad que la corona era de todos los Yehudim. Pero los Yehudim trastabillaron. Y esa corona volvió a Moshe Rabbenu. Pero nos dice que si vamos a cumplir el Shabbat y vamos a estudiar la Torá y vamos a poder sacar y revelar nuestra Neshama, va a venir al Mashiach. Y vamos a terminar con este hermoso versículo de Isaías que dice: Upiduei Hashem Yashubun. Los cautivos de Israel van a volver a su hogar, van a volver a su casa. Ubaut Siam Berini, no solamente que van a volver, sino van a volver con alegría. Besimchat Olam Rosham, con alegría sobre sus cabezas. ¿Qué significa alegría sobre sus cabezas? Que va a regresar esa luz intrínseca, esa luz interior, esa luz que realmente va con uno. Y eso se va a revelar por intermedio de la Torá, y por intermedio del Shabbat, y por intermedio que Moshe Rabbenu congregó a la gente, y por intermedio que en Shabbat nos congregamos, estudiamos la Torá. Eso despierta esa luz interior y hace el mundo más preparado para la llegada del Mashiach.